Fases del proceso del diseño gráfico. A continuación, vamos a explicar las fases del proceso creativo desde el enfoque expresado por Rodríguez Estrada, 1985. La fase de cuestionamiento. Es una cualidad del ser humano preguntarse por los acontecimientos que ocurren a su alrededor, así como explorar fenómenos, la curiosidad y la posibilidad de percibir más allá de la apariencia. Esto ha llevado al ser humano a generar cosas maravillosas. Ese primer cuestionamiento es fundamental para el área de diseño gráfico. La característica fundamental de esta fase es realizarse preguntas como ¿qué pasaría si? Un ejemplo que ilustra esta etapa es el del diseñador gráfico estadounidense David Carson, quien instauró toda una corriente de vanguardia en el diseño en los 90 al revolucionar el diseño de revistas con los ejemplares de Page Culture y Run Gun, donde cuestionó los formatos de revistas limpios y ordenados de ese momento, estilo que crea la Escuela Suiza del Diseño, y otorgó un estilo único a estos ejemplares. Diversas novedades como introducir capitulares gigantes dentro del texto, hacer que la palabra se vayan cayendo de las líneas de texto, han sido cuestionamientos importantes que han marcado un cambio en los procesos de diseño editorial. La fase de recopilación de datos. En esta fase es fundamental la observación, que en unión con los datos e información recopilada puede ofrecer un panorama general del impacto que debe generar el diseño gráfico. Es fundamental conocer todo el contexto para llevar a cabo un análisis de esta información y entregar al público una solución visual acertada. Por ejemplo, la identidad visual para una compañía de aviación, en este caso se procede a investigar dimensión de la empresa, número de aviones, empleadores, empleados, etc. Infraestructura, a qué destino vuela, misión, visión y objetivos de la empresa. Se hace un estudio de la imagen que manejan las compañías que le hacen competencia. ¿Cuál es la imagen que de ellos tienen sus clientes? ¿Qué imagen desearían proyectar a futuro y qué compañías son en realidad? Chávez, 1994. También se recopila la información gráfica, fotografías de instalaciones, de los aviones, del personal, etc. En fin, que la lista de información necesaria para un proyecto profesional es mucha y depende de la magnitud del proyecto. Rodríguez, 1985. La fase de incubación. A esta fase se le conoce también como digestión inconsciente de las ideas. Rodríguez, 1985. En esta etapa aparentemente se puede estar en una aparente calma, pero en realidad se están gestando las ideas que posteriormente van a dar como resultado un diseño gráfico diferente y bien pensado, partiendo del cuestionamiento y de la recopilación de información que previamente se realizó. Se puede hablar de que es una fase donde se da a luz, es la forma de expresarse cuando una mente creativa se ilumina con una idea. La fase de la iluminación. Esta fase tiene una estrecha relación con incubación, pues puede ocurrir milésimas de segundo entre la incubación y la iluminación. Son momentos paralelos en los que el producto final es la idea. En varias ocasiones se ha expresado que el momento de la iluminación se da cuando dormimos y se expresa el momento de abrir los ojos. Según el autor Rodríguez, otro momento en el que surgen las ideas es casualmente cuando no se está pensando, al menos de manera consciente, en el problema en cuestión. Es como si al estar observando cómo resolver un problema te bloqueara. De ahí que una de las recomendaciones para desbloquear la capacidad creadora sea realizar actividades que despejen la mente. Algunas personas hacen ejercicio, otras toman una siesta, otras dedican parte de su tiempo a la jardinería, juegan baloncesto o leen un buen libro. La fase de elaboración. Esta fase es el momento en el que se lleva a ejecución la idea. Se retoman aquellas que han sido más significativas y que requieren del mejoramiento para dar como resultado una pieza de diseño gráfico diferente. Como lo expresa el autor Rodríguez Estrada, es en esta etapa de elaboración que el diseñador gráfico puede apartarse de los lugares comunes, aquel punto en que varios diseñadores gráficos pueden coincidir al momento de desarrollar una idea. Es lo primero que se nos ocurre. En la medida en que la idea generada sea sometida a un proceso de pulido y mejoramiento, estará más lejos de los lugares comunes, y es entonces que se estará hablando de propuestas realmente innovadoras y originales. La fase de comunicación. La fase de la comunicación es la que dota de sentido, valor de creatividad y novedad al diseño gráfico, pues mediante el reconocimiento se da el proceso de validación ante los demás y por tanto ante su creador.
Esto se comprende pues se necesita un juez que opine si el resultado es valioso o no. Difícilmente el creador de algo podrá ser quien evalúe una idea u objeto creado. Estas son las fases del proceso de diseño gráfico. Es de aclarar que puede ser necesario devolverse a evaluar alguna de ellas. No es un proceso lineal y que requiera de tiempos específicos. Representan fases dinámicas y llenas de creatividad que no es una cualidad única de los diseñadores gráficos. Por eso, el llamado es atrevernos a cuestionarnos, analizar datos, pensar sobre las ideas y plasmarlas para ser comunicadas.